Gracias a Dios, hermanos, que nos permite continuar y toca hoy el tema de el ayuno, que se encuentra en Mateo 6, los versos 16 al 18. Y vamos a ir viéndolo por partes. En la primera parte dice el Señor Jesucristo: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Sí? Era una condición, o era un modo en que los hipócritas, y hemos aprendido quiénes son los hipócritas, los fariseos que en ese tiempo vivían y se conducían de esta manera. Vimos en los primeros versículos que incluso a la hora de la ofrenda, ¿verdad? A la hora de las limosnas, dice en la escritura, cómo se exhibían, hacían tocar trompeta para ser vistos. Entonces, paralelamente es un caso similar en cuanto a la forma y el propósito de estos hipócritas para hacer esto, ¿no? El ayuno en este caso. Pues bien, hay condiciones o ha habido condiciones para ayunar, ¿sí? Las ha habido condiciones forzadas y a lo mejor nos sorprende un poquito, pero no, está en la escritura. Una condición forzada es, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. Es decir, cuando se ve la persona forzada a ayunar. Uh-huh. Les pongo el ejemplo en 2 Corintios 11:27. Dice cómo andaba el apóstol Pablo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto eran situaciones por predicar la verdad, por predicar el evangelio de Cristo. Y los perseguidores de él lo orillaban a eso, porque él tenía que huir o esconderse, o incluso llegó a estar preso y sufría todas estas cosas. Y hablando del ayuno, pues ahora sí que no le quedaba de otra, o sea, ayunaba no porque haya dispuesto su corazón a ayunar para algún propósito. Entonces entiéndase eso, una condición es una condición forzada en ese caso. Y también existe la condición voluntaria, es decir, cuando de corazón, cuando de una manera eh, voluntaria sí, voluntaria uno lo hace. Uno se programa, uno piensa en ello, medita en ello y se dispone a ayunar. Pues bien, ahora, según las escrituras, ¿cuáles son o cuáles han sido los propósitos o motivos del ayuno? Uno de ellos es pesar y confesión por el pecado. Pesar y confesión por el pecado, tenemos el ejemplo de Deuteronomio 9:18, que dice: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Pues bien, era un pesar que sentía Moisés por el pecado del pueblo, por cómo andaba el pueblo delante del Señor. Entonces, ese es un motivo, un motivo del ayuno. Y el propósito, pues, es ponerlo en manos de Dios, pedirle por el pueblo, y ya en nuestro caso, en nuestro tiempo, pues puede ser por nuestro propio pecado, cuando somos redarguidos
y caemos en la conciencia de que hemos pecado, ese es un motivo para poder ayunar también. Ponerse también a cuentas con el Señor. También otro propósito o motivo es lamentación por el mal. Dice la escritura en Jueces 20, 25 y 26. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Dice el 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿El motivo? Una lamentación, una tristeza profunda por la muerte de los hermanos, de los hijos de Israel. ¿Sí? Otro motivo es el luto, o ha sido el luto. ¿Sí? Todo esto, pues hermanos, está sostenido con la escritura. El luto, dice en Crónicas 10, 11 y 12. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se llevaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Como señal de luto hicieron este ayuno con ese motivo y lo hicieron 7 días. También a la llegada de malas noticias está registrado que se hacía ayuno también. En Nehemías 1, 3 y 4 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Llegó una mala noticia al profeta, entonces él en ese pesar ayuna, y algo muy importante que lo vamos a ver más adelante, la oración va de la mano con el ayuno. La relación estrecha con Dios va de la mano del ayuno. También cuando hay amenazas o cuando hubo amenazas. En segundo de Crónicas 20, 2 y 3 dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fue un anuncio que dio el rey, perdón, porque estaba inminente esta amenaza al pueblo de Judá. Vemos entonces ese otro motivo de ayuno. Por otro lado, hay otros casos. Estos fueron en el Antiguo Testamento, y vamos a ver brevemente otro caso, que es el envío de misioneros, y lo vemos en Hechos 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministros estos al Señor, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Situación muy importante ahora en el Nuevo Testamento. Una necesidad que había por el crecimiento de la iglesia era el de enviar misioneros a otros lugares. Entonces ellos estaban preparándose, estaban orando, estaban ayunando. Y vemos cómo la escritura dice que es el Espíritu Santo quien les da la instrucción. Entendamos humanamente, entendámoslo nosotros como una respuesta a esta oración, a este ayuno, a esta preparación, a esta relación con Dios por la necesidad que había. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo daría. Entonces, si nosotros pedimos en congruencia con la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Y algo que motivó a este ayuno fue precisamente esta necesidad. Bien, hermanos, hay otro motivo de ayuno en el Nuevo Testamento, que es la designación de ancianos. Dice en Hechos 14, 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice el verso 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuevamente vemos en este pasaje y en el anterior que el ayuno, la oración, la comunión con Dios son importantes. No nada más es decir voy a ayunar y simplemente abstenerse de comer alimentos. Bien. Ahora, ¿cómo era el ayuno? ¿Sí? En el Antiguo Testamento. Según la ley de Dios, se celebraba un solo ayuno en todo el año. ¿Sí? Esto era en el día de la expiación. Y esto lo pueden ver en Números 29, del 7 al 11. Después, con el transcurso del tiempo, los ayunos dejaron de ser solamente una vez al año, sino que se hicieron más continuamente. ¿Sí? Se multiplicaron las ocasiones en que las personas lo hacían. Y llegó a hacerse, por ejemplo, todo un día, en Jueces 20:26. Entonces, dice el pasaje, subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. También lo hicieron durante 7 días. En 1 de Samuel 31:13 dice: y tomando sus huesos, ¿de quién? De Saúl, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Aquí estamos viendo la temporalidad del ayuno. Anteriormente vimos los motivos del ayuno. Y lo digo porque se está recordando este pasaje en cuanto a lo que hicieron con Saúl, ¿sí? Y se mencionó que fue por duelo, pero ahorita vemos el tiempo en que ayunaron. Y ayunaron 7 días. También ayunaron 3 semanas. En Daniel 10:3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento,
hasta que se cumplieron las 3 semanas. También se ayunó por 40 días. En Deuteronomio 9:9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Sí? Y vemos un caso que hasta 2 veces a la semana, cuando se ve esto, en el Nuevo Testamento, dice el Señor Jesús, que dijo ese fariseo que oraba junto con un publicano. Y precisamente en este versículo dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y esto lo vemos en la parábola del fariseo y el publicano. Pues bien, el Señor Jesucristo en esta enseñanza estimuló al ayuno. Pues el ayuno, como lo vimos como una expresión de lamento, no fue precisamente estimulado por el Señor Jesucristo hacia sus apóstoles. Al contrario, él quería que sus discípulos estuvieran con gozo, porque él estaba con ellos. Y veamos el pasaje. Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense bien aquí, aunado al tiempo en que ayunaban, aquí dice que ellos ayunaban muchas veces. ¿Sí? Es otro apunte ahí en aquella parte. Dice: ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. O sea, ¿por qué? Y el Señor Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Sí? El Señor no estaba ni solapando ni diciéndoles a sus discípulos, pues vemos evidentemente, no les dijo: oigan, si es cierto, ayunen. No, él dijo, ¿verdad?, que no pueden estar tristes, no pueden estar de luto mientras el Señor está con ellos, pero advirtió que sí iba a llegar el tiempo en que ellos iban a ayunar, cuando el Señor Jesucristo les fuera quitado. Ahora, la pregunta, y la sabemos, ¿verdad? Podemos contestar, pero rapidísimo. ¿Practicó el ayuno el Señor Jesucristo? Pues por supuesto que Él observó el ayuno y fue de una larga duración. ¿Y cuál fue el propósito? Pues concentrarse en prepararse para la obra a la que el Señor lo tenía preparado, la obra que Él le dijo que hiciera. Y sobre todo que esa obra que nuestro Señor Jesucristo realizó voluntariamente. Dice Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Definitivamente, ante esta pregunta, el Señor Jesucristo practicó el ayuno. Ahora vamos a ver cómo practican el ayuno los hipócritas. ¿Sí? Ellos lucían de estas dos maneras, dice el contexto de la escritura, dice: ellos lucían una apariencia miserable y desarreglados, ¿sí?, de aspecto lúgubre. ¿Qué significa esto? Que no cuidaban su apariencia, no cuidaban su rostro, su cabello, su vestir. Lo hacían parecer pues de una apariencia de veras de un hambriento, de un sufriente, de una manera que vamos a ver más adelantito una ilustración, para que la gente viera que en verdad, ay, miren, estos hombres o este hombre en verdad ayuna, y ayuna mucho, muchas veces, y ahí está la evidencia.
Y ese es precisamente su objetivo. ¿Cuál era el objetivo para ellos? Pues que la gente los admirara por esos ayunos, o bien continuos, o bien prolongados, ¿sí? Pero eso era para aparentar una piedad que de verdad ellos no tenían. Dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunen, no hagan eso, porque ellos demudan sus rostros, ellos se hacen ver todos maltrechos, se hacen ver mal para que sean vistos de la gente y reciban una cierta gloria, ¿sí? Pero el Señor dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y parafraseando este versículo, lo que el Señor Jesús quiere decir es: ellos ya recibieron su recompensa. Sí, esta recompensa completa, ¿verdad? Pero eso es todo. Y es de parte de los hombres. Y es lo que ellos buscaban, ¿sí? Ellos buscaban de la gente esa recompensa de honor, de ser vistos, que les aplaudan, que incluso algunos tal vez los quisieran tomar como ejemplo. Pero esa era toda la recompensa que iban a tener. Esa admiración, esa alabanza de parte de quién? De la gente, simplemente de la gente. Y dice aquí este párrafo: puesto que es lo más profundo de su ser, puesto que en lo más profundo de su ser, en verdad nunca quisieron agradar a Dios, no quisieron glorificarlo, quisieron la gloria, quisieron agradarse ellos mismos, ¿sí? Y entonces el Señor no los va a recompensar. Eso es lo que podemos parafrasear de esta porción del texto. Ellos quisieron la alabanza de la gente, la obtuvieron, pero eso es todo lo que van a obtener. Y cuando estén en la presencia del Señor, no obtendrán nada. Ya lo tuvieron en su momento, en su tiempo y con las personas que ellos querían, ¿sí? No habrá más reconocimiento que el que la gente les dará. Podemos ver en la ilustración a este fariseo alzando sus manos. Aquí no nos dice si está simplemente orando o en verdad está ayunando, pero notemos la expresión en esta ilustración, algo que nos permita ver este pasaje, ¿sí? Cómo esta mujer quizás está expresando a la niña: mira a este hombre, el hombre que está a su lado de verde, véanlo, ¿sí? Y toda la gente observándole, admirándole, pero es la única gloria que se va a llevar, ¿sí? No habrá más reconocimiento que el que esta gente les da, ¿sí? Y dice el Señor: pero tú, ¿a quién le dice? A sus seguidores, a sus discípulos. Y ahora nos dice a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, somos discípulos del Señor Jesucristo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En la traducción viviente, Nueva Traducción Viviente dice: pero tú, cuando ayunes, lávate la cara, peínate, alíñate. La palabra ungir, la palabra en el original en griego, significa término general. Es un término que generalmente se le da a la unción de cualquier clase, ¿sí? Sea para refrigerio físico después de lavarse, ¿sí? Algo que se puede ungir o poner para este propósito. A diferencia del ungimiento que escuchamos de un rey, de un profeta, de un sacerdote, ¿sí? Es diferente. Pero este ungir es para prepararse, para alinearse, para no verse mal. Uh-huh. No debemos de dar a notar que estamos ayunando. Dice aquí el Señor Jesucristo, en esta parte no dice que los discípulos deben ayunar, pero tampoco
lo prohíbe, puesto que él mismo ayunó, ¿sí? También parafraseándolo, cuando piensen que es oportuno ayunar, eso es cuando dice, más tú cuando ayunes, cuando ayunes, cuando tú creas necesario, cuando tú sientas esa necesidad y que sea oportuno ayunar, hazlo, hazlo en verdad, pero alíñate, peínate, lávate la cara, que no sea notorio ante las demás personas, ante los hermanos, ante tu familia, en la calle, en cualquier lugar que uno vaya, que no sea notorio este acto. ¿Sí? Sí, tenemos que ayunar o podemos ayunar, pero no debe de ser notorio, como lo hacían los hipócritas, porque si lo hacemos, ¿qué seremos? Hipócritas. ¿Sí? Entonces, esta es una amonestación, hermanos, paralela respecto al acto de dar las limonas, si lo recordamos en los primeros versículos. Es sin darnos a notar, sin hacer tocar trompeta. ¿Cuántas veces yo escuché eh, al invitársele a alguien, no aquí, no aquí en Jalapa, en otro lado, oye, come? No, porque estoy ayunando. No puedo porque estoy ayunando. Y dicen el por qué o el para qué, ¿verdad? Entonces no debe de saberse esto, no debe de exhibirse esto. Uh-huh. ¿Y por qué debe de ser así? Dice, porque debe de ser un acto de sincera devoción a Dios y solamente a Él. O sea, esto es entre nosotros y Dios. No es para pregonarlo, no es para obtener un reconocimiento, no, para nada. Es simplemente un acto de devoción sincera. Así debe ser sincera y solamente a nuestro Dios. Aquí dice el texto, ¿verdad? En el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, el propósito de este pasaje, hermanos, no es, aunque lo vimos, porque sí es importante saberlo, pero el propósito de este pasaje no es enseñarnos la frecuencia con que debemos de ayunar. Tampoco es que aprendamos o enlistemos los motivos por los cuales debemos ayunar. ¿Sí? El propósito es, en primer lugar, saber, hermanos, que hay una conexión o debe haber una conexión estrecha entre ayunar y la meditación y esa contemplación de la palabra de Dios, esa contemplación de la presencia del Señor en nuestras vidas, la presencia de su Espíritu. Y esto es la relación estrecha con nuestro Padre en el momento de ayunar. Ahora sí, ya sea orando porque queremos pedirle perdón, porque estamos de luto, porque necesitamos prepararnos para algo muy especial. Y debe de ser meditando en su palabra. Debemos reconocer, debemos aprender y practicar. Cuando practiquemos el ayuno, debemos practicar el abstenerse de los alimentos, pero también estar orando, estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Meditar es pensar en ella. Ahora sí que cuando estamos estudiando en ella y como nos dicen o nos decían los maestros, hay que sacarle el jugo, ¿sí? Exprimirlo con diccionario, con comentario, con pasajes paralelos, con muchas cosas, pero ya es una práctica que se va desarrollando. Bueno, el ayuno debe ir acompañado por esto, la oración, la meditación en su palabra. También el propósito es saber que el ayuno es un asunto personal, es entre nosotros y nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y debemos de saber, lo vimos, lo aprendimos, que para hacerlo no es necesario
No debe de ser así en público, para no ser exhibidos, para no hacerlo notorio, para no mencionarle, estoy ayunando. Este, no, ni en la iglesia, ni en casa, ni en ningún lugar. No es público, es privado, es entre nosotros y el Padre. Uh-huh. Es íntimo, donde Dios es el único que lo ve y el que lo va a tomar en cuenta. Y es una promesa que si lo hacemos en lo privado con nuestro Dios, Él ve nuestro corazón y Él nos va a recompensar en público, dice la palabra. Y algo muy importante, importantísimo, el ayuno. Aparte de abstenerse de leer la Biblia, aparte aparte de abstenerse de comer alimentos, aparte de leer la Biblia, aparte de orar, meditar en ella, tenemos que vivir de una manera piadosa. Y vamos a ver el ayuno falso y el ayuno genuino. Porque hay un ayuno muy falso, hay un ayuno genuino. Y sin duda, en nuestros principios tal vez caímos en esto. Sin duda, algunos hermanos caen en esto. Lo vamos a ver y también a la luz de la escritura. El ayuno falso es tener el ejercicio del ayuno, pero olvidarnos totalmente de la palabra de Dios, como lo mencioné antes. No podemos concebir que estemos en ayuno y ni siquiera acordarse de abrir la escritura, de meditar en ella, de leerla siquiera. Pongamos un ejemplo, un escenario en el cual en la mañana yo decidí, hoy voy a ayunar por esta necesidad o por esto. Pero me levanto, me baño, me arreglo, me voy y estoy en ayunas. No tomé ni agua, ni ningún alimento, ni nada. Y me voy a trabajar o si estoy de vacaciones, no sé. Pero me olvido todo el día de la palabra de Dios. Es un ayuno falso, hermanos. Eso no es un ayuno genuino. El ayuno falso es para buscar el propio beneficio. Porque creo que así voy a hacer manita de puerco al Señor, ¿verdad? Porque así voy a obtener beneficios. No, eso es un ayuno falso. Un ayuno falso es cuando no vivimos de una manera piadosa, de tal manera que oprimimos a la gente, oprimimos al empleado, oprimimos al que trabaja en nuestra casa, oprimimos al prójimo. Cuando en esta temporada en que no se podía salir, que ya pasó gracias a Dios, y llegaban las cosas a casa, la compra, cualquier pedido, ¿verdad? Y tratar mal a la persona por cualquier motivo, porque llegó tarde, porque ya llegó frío, porque llegó mayugado, no sé, por algún motivo, y oprimirlo, ser altaneros o groseros con esa persona. Y estoy ayunando, ¿sí? Al que vende en la banqueta, ir y regatearle a más no poder, etcétera. Eso no es un ayuno genuino, es un ayuno falso. Buscar ganar en los pleitos, ¿sí? O pedir que le vaya mal al enemigo. Señor, tú sabes, tú viste. Y entonces justificar mediante una oración, mediante el ayuno, ¿verdad? El querer ganar un pleito, que le vaya mal a mi enemigo. No acabamos de leer que debemos de orar por ellos. O al que me cae mal, orar por algo así. O evitando la reconciliación, lo acabamos de ver en la lección pasada. Negar el perdón o abstenerse de pedir perdón. Y estoy ayunando. Eso es un ejercicio de ayuno falso. Ahora, ¿esto le agrada a Dios? ¿Le agrada al Señor? De ninguna manera, hermanos. El ayuno genuino, por todo lo contrario, ¿sí?
liberar a los encarcelados injustamente. Ahorita veremos el pasaje. Aliviar la carga de nuestros trabajadores, los que realizan un oficio. Si contraté al plomero, si contraté a X, ¿sí? No ser cargados con él, no tratar de pagarle lo mínimo, no, lo justo y el buen trato. Tratar bien a los vendedores, etcétera. Compartir comida con el hambriento, dar ropa a quien lo necesita, no esconder la mano para ayudar. Si vemos la oportunidad, y también lo vimos en los actos de misericordia, ¿verdad? No esconder la mano para bendecir a otros con lo que el Señor nos da, y nos da suficiente, nos da en abundancia muchas veces, y no debemos de esconder la mano. Y estoy ayunando y estoy obrando de esta manera, eso le agrada al Señor. Dejar las amenazas y la vanidad, ¿sí? Si hay un malentendido, un pleito, algo que debemos de poner a cuenta entre mi hermano o mi prójimo y yo, ¿sí? Perdonar, pedir perdón, ¿sí? No amoldarse al mundo, ¿sí? Tomemos en cuenta que estos actos, tanto falsos como genuinos, los expongo en un panorama en el que estamos ayunando. ¿Y cuándo es el ayuno falso? ¿Cuándo es el ayuno genuino? ¿Sí? Ahora, ayunar y hacer esto que está en este recuadro verde, eso agrada al Señor. Y vamos a ver de dónde viene esto. Está en la palabra de nuestro Dios. El ayuno genuino, espero que se vea, pero si no, se los comparto. Está en Isaías 58. El ayuno falso. Versos 1 al 4. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué dicen eso? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. O sea, dejen de hacer eso. Y para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como el junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? O sea, con esos actos, ¿creemos que el Señor se va a agradar? De ninguna manera. Y el ayuno genuino es los versículos que le siguen. Versos 6 al 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, o sea, vas a ayunar, vas a orar, vas a invocar. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.
Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de pórticos, restaurador de calzadas para habitar. Ahí está la promesa del Señor. Cuando hagamos esto en privado, y el Señor verá un corazón en verdad humillado delante de Dios, y en esa humillación reconocer el señorío, reconocer que nada nos pertenece, y por ello somos bondadosos con el prójimo, con el hermano, con el necesitado. En contraste con el ayuno falso, el Señor nos va a recompensar, y está la promesa en su palabra. Entonces, ¿cuán importante es esto, hermanos? Otro ejemplo, y se los digo rápidamente, de ese ayuno falso es aquel que se dio cuando lo promovió Jezabel, porque Acab no pudo conseguir un viñedo. No le pertenecía a él, le pertenecía a una persona llamada Nabot, y le gustó, pues porque estaba cerca de su palacio y él quería ese viñedo, pero Nabot se lo negó. No puedo deshacerme de esto, es una heredad, es una herencia para mi familia. Entonces Acab se deprimió, no comió, y Jezabel le dijo: espérate tantito. Hizo cartas en nombre de Nabot, les puso el sello de Nabot y las repartió, ¿sí? En esas cartas decía: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan. ¿Para qué? Para hacer ayuno y oración. Fíjense. Y denle a Nabot un lugar de honor. Preparó algo muy malévolo. Luego, sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Primeramente lo puso en un lugar de honor para que sea visto, y después 2 sinvergüenzas, 2 gentes compradas, iban a decir falso testimonio para que él fuera sacado y matado a pedradas. Pero noten, ella convocó a un ayuno. Es un ayuno falso, porque el propósito era maligno, era malo, ¿sí? Y sucedió esto. Y cuando Jezabel se enteró de la muerte de Nabot, se lo notificó a Acab, y este se dispuso a tomar posesión del viñedo. Y conocemos la historia, cómo le fue a Jezabel, y cómo el Señor tuvo un juicio para con ella. Entonces, hermanos, muy importante el ayuno genuino. No es nada más abstenerse de tomar alimentos. Sí, hay que orar, hay que escuchar, hay que leer la palabra, pero también conlleva a una práctica cotidiana y durante el ayuno, una práctica de piedad, de una vida consagrada y dedicada a cumplir la voluntad de nuestro Dios. Entonces, desde el versículo 1, hermanos, hasta el versículo 18, el carácter indispensable de la sinceridad en la adoración es lo que aprendemos, ¿sí? Desde el acto de las limosnas, en el Padre Nuestro, dice que estás en los cielos. Reconocer el señorío de Dios. ¿Dónde está Dios reinando? Y eso es indispensable reconocerlo. Y también en el ayuno. El verdadero discípulo de Cristo, de una manera natural, realiza estos actos con sinceridad. Lo realiza con amor al Padre, por habernos plantado junto a corrientes de aguas, ¿sí? Como dice el Salmo 1. El Señor nos quitó de un lugar y nos plantó, nos trasplantó ahí, por gracia.
Por eso el verdadero cristiano lo hace con sinceridad, con amor. Pues es el mismo Espíritu quien lo guía a hacer esto, ¿sí? Lo guía a hacer esto de esta manera, tan natural, tan abierta, tan espontánea y tan vasta para dar gloria a Dios únicamente. Dar ofrenda liberalmente sin exhibirse, perdonar, ayunar de manera discreta ante los demás y sin ambición de ninguna índole. El cristiano reconoce que el Señor dará la debida recompensa. ¿Sí? El Señor exige esa entera devoción, y esa devoción debe ser sincera y acompañada de una vida piadosa en estos actos de adoración. Dice al principio, tengan cuidado, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos esto, no obtendremos recompensa de nuestro Padre. Ahora, hermanos, ¿hemos caído en la tentación de exhibirnos? ¿Hemos caído en la tentación del egocentrismo, de actuar tan livianamente en estos actos de devoción? Si la respuesta es no, el nombre de nuestro Dios es glorificado. Si la respuesta es sí, hermanos, debemos de ser sinceros delante de Dios y debemos pedir perdón, ponernos a cuenta con Él. Decir, Padre, perdóname mis pecados. Pongámonos a cuenta de Él y tengamos cuidado de no hacerlo más, y debemos de practicar estos actos de adoración con sinceridad, en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.